que vamos a hablar de sepsis. En la clase de hoy se va a dividir en dos partes. Una primera parte vamos a hacer una especie de conversatorio con las cosas generales sobre la sepsis, que incluye también, bueno, algunas de las cosas actuales, la clasificación, la fisiopatología y el concepto de sepsis que se maneja actualmente. Y bueno, en la segunda parte ya nos vamos a referir al abordaje del paciente séptico y implícitamente nos estamos refiriendo al abordaje del paciente crítico, pues el shock séptico realmente es una de las situaciones más críticas que se presenta en la terapia intensiva. La sepsis es un tema extremadamente discutido y sigue siendo discutido. De hecho, hay grupos internacionales que tienen ciertas discrepancias y cuando uno se pone a estudiarlos un poco se da cuenta que incluso en las guías se puede apreciar esta discrepancia. Las guías más utilizadas a nivel internacional son las guías de la Surviving Sepsis, que son las campañas para sobrevivir a la sepsis, que tienen una actualización aproximadamente cada 2 años y bueno, recogen de manera bastante general todo lo referente a esta patología. En lo personal a mí no me gustan estas guías para nada, desde su inicio. Incluso hay conflictos éticos que no comparto. Estas fueron las gentes que promovieron la proteína C reactiva. No sé si alguno de ustedes vivió esa época, hace ya bastante tiempo. Y bueno, uno de los integrantes de ese grupo es precisamente el que la produce, ¿no? Eso éticamente no debe ser, no es correcto. Que posteriormente se vio que realmente no tenía tanta efectividad, ni mucho menos como se había dicho, en el caso de su aplicación en los pacientes con sepsis severa o shock séptico, que era como se clasificaba en esa época. En cuanto a estas guías, que han mejorado algo con respecto a las primeras que salieron, existen también médicos muy reconocidos como Plasencia Rejón, se lo recomiendo, es un intensivista muy congruente realmente, a mí me gusta muchísimo, que les hace críticas basadas en evidencia, que son realmente razones para cuestionarlas un poco. Por ejemplo, de las del 2012, si mal no recuerdo, tenían menos de un 30% de evidencia A, la mayoría de los trabajos eran en estudios animales y cosas que no se deben hacer a la hora de elaborar una guía, además de lo inespecíficas que son y siguen siendo inespecíficas en cuanto a la dirección sobre las cosas que se deben hacer, que es al final la razón de ser de las guías. Pero es verdad que son bastante abarcadoras y es verdad que, bueno, pues nada, recogen gran parte de la evidencia que existe en la actualidad con respecto a la sepsis. De sepsis también pueden leer un poco o conocer un poco el protocolo de River, que era lo que se utilizaba antiguamente. Estamos hablando del año 2001, que por supuesto tiene sus grandes desventajas. Fue un estudio muy chiquito, realmente no tenía casuística como para demostrar nada. Lo que pasa es que en esa época se hizo algo diferente a lo que se hacía habitualmente, que fue la administración profusa de líquido, y esto definitivamente mejoró la mortalidad, a pesar de la poca casuística que tiene este estudio, y fue famoso durante mucho tiempo, y nos guiamos muchísimo por el esquema de River durante mucho tiempo para el tratamiento de la sepsis, pero son cosas que van variando, por supuesto, con el desarrollo y con los avances tecnológicos, y se puede ir viendo cuáles son los cambios. Todavía las guías estas de las campañas para vivir la sepsis, que es lo que vamos a analizar hoy, mantiene desde mi punto de vista y desde mi juicio demasiada administración de líquido antes del uso de las aminas, con lo que no estoy de acuerdo. Y bueno, ya vamos a ir viendo por qué. Pero bueno, de manera general vamos a tratar de abordar todo lo referente a la sepsis. En cuanto a la clasificación, también ha ido variando con el tiempo. La clasificación que se acepta en la actualidad es del grupo sepsis 3, que es la contraparte del grupo de la campaña para sobrevivir la sepsis. Ellos establecieron una clasificación en el año 2016, que es la que se utiliza en la actualidad, que la clasifica en dos fundamentalmente, en sepsis y en shock séptico. Antiguamente se hablaba de infección, de síndrome de respuesta inflamatoria, de sepsis severa, de sepsis, de shock séptico, y bueno, se han ido eliminando algunos conceptos porque están implícitos unos dentro del otro. Y
el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que no es que no ocurra, ocurre, por supuesto, en la sepsis, pero es muy poco específico de la sepsis propiamente dicha. Hay varias patologías que no son sépticas. La mayoría de las patologías que conducen a un paciente en un estado bastante delicado producen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ejemplo sencillo de esto y frecuente es la pancreatitis, no es una patología séptica, sin embargo, el paciente puede llegar a atacarse multitudinaria de shock. Otros ejemplos son los grandes quemados y así varias patologías que conducen a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y no son precisamente sépticas. En esta clasificación actual, la que se maneja actualmente, es esta del grupo sepsis 3, el concepto de sepsis se refiere a la disfunción orgánica debida a una respuesta de huésped a la infección que pone en peligro la vida del paciente. Y el de shock séptico es esta situación que, por supuesto, se va un poco más allá, que aumenta las probabilidades de mortalidad, que cursa con hipotensión una vez que se haya administrado líquido, y bueno, que conlleva al uso de aminas. Estos son los dos grandes conceptos que se manejan con respecto a lo que caiga fuera de ahí es infección. Por ejemplo, una onicomicosis es una infección, ¿ya? Fisiopatológicamente, la fisiopatología de la sepsis es imposible abordarla en tan poco tiempo, es extremadamente larga, porque se implican muchísimos mecanismos que son al final a lo que conducen al deterioro del paciente propiamente dicho, y es muy importante, eso está en la conferencia que se le va a dejar como material, está toda la fisiopatología de la sepsis bastante larga, como le estoy diciendo, pero es muy importante que se maneje, porque al final ahí se mezclan todos los mecanismos de la respuesta inflamatoria y casi todas las enfermedades que nos vamos a encontrar que provoquen manifestaciones, ya sea de menor grado o de mayor grado en los pacientes, tienen como base, por supuesto, una respuesta inflamatoria, sean sépticas o no. Hay un punto coincidente en la fisiopatología, a partir de un punto, ahí coinciden y todos los mecanismos que se desencadenan igual para todas las enfermedades, sea el asma, sea el EPOC, sea una neumonía, sea cualquier causa que produzca un síndrome de respuesta inflamatoria y que produzca, por supuesto, la activación de todos estos mecanismos. Lo que varía es, por supuesto, punto de partida o los factores que lo desencadenan. En el caso de la sepsis hay varias cosas que activan las primeras respuestas y las primeras células que reconocen algunas sustancias, no sé, los peptidoglicano, los icosanoides, estas cosas que se producen por las mismas bacterias, y a partir de ahí se va a desencadenar la respuesta inflamatoria, que al final va a llevar a la liberación de citoquinas, con la famosa enfermedad de mediadores, que ustedes tienen que haber oído de eso, que produce toda la sintomatología vinculada con la sepsis. Esto puede desarrollarse de manera local, por ejemplo, una amigdalitis, una sepsis. Bueno, una sepsis si pone un poco en peligro la vida del paciente, hay amigdalitis que te llegan a poner en peligro si tienes una infección, pero al final se producen estos mecanismos. Lo que pasa es que en algunos casos son limitados, porque el organismo crea una serie de respuestas que mantienen el equilibrio y que se logra limitar un proceso séptico en etapas más tempranas. Cuando esto no se logra, entonces se producen toda una serie de disregulaciones entre la producción de mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios, se empieza a afectar también el complemento, empieza a afectarse la coagulación por varios mecanismos también, es multifactorial, y todo esto conduce hacia la disfunción orgánica. La disfunción orgánica que puede ser incluso a distancia, y entonces tenemos un paciente ya con una sepsis que empezó por algún lugar, que evoluciona hacia shock séptico con fracaso multiorgánico y bueno, finalmente a la muerte. Es importante dentro de la sepsis o dentro de cualquier patología manejar los SCORE, ¿ya? Los SCORE son una serie de herramientas que tenemos los médicos que nos van a servir un poco para diagnosticar la enfermedad, para clasificarla, y también nos sirven de guía con respecto a lo que tenemos que hacer en ese caso en específico. Casi todas las patologías tienen SCORE, por no decir que todas las patologías tienen el SCORE, como ustedes lo saben. Para las hemorragias cerebrales están los Fisher, no sé, para la pancreatitis está el Glass o el Ransom. Son diferentes instrumentos que están muy bien desarrollados y que son muy utilizados en el paciente grave. En el paciente grave, independientemente de esto, casi siempre se aplican SCORE pronósticos, como son el Apache, que nos sirven un poco para clasificar el tipo de paciente, para ver qué grado de gravedad realmente tiene y tienen valor también sobre la mortalidad. Existen SCORE de disfunción orgánica que son muy aplicados en los pacientes sépticos, como el SOFA, y bueno, específicamente en el paciente al que nos estamos refiriendo ahora, se ha ido variando la aplicación de los SCORE.
Antiguamente se utilizaba mucho, o lo que más se utilizaba era el SOFA, específicamente el FRIS, también se utiliza bastante, pero en la actualidad lo que más se utiliza son el NEWS y el MUSE. Son dos scores que cuando ustedes vean la conferencia van a saber cuáles son todos los puntos que mide. Son unas tablitas que ahí le dan una cierta puntuación en dependencia de lo que esté presentando el paciente y ustedes van a poderlo clasificar. Ya, en el caso del QSOFA, que se utilizó mucho hace poquito, no sé si algunos de ustedes lo oyeron mencionar, porque era un score de muy rápida aplicación, que tenía solamente 3 elementos, que se usaba mucho en las emergencias, ya realmente perdió validez. Este QSOFA fue precisamente lanzado por el grupo Celsius 3 y muy criticado por el grupo de la campaña para sobrevivir la sepsis. Y bueno, se decidió que efectivamente no es para nada específico este score y se iban muchos pacientes sin el diagnóstico de sepsis a las 48 horas ya estaban hechos sépticos. Y medio que se ha quitado su uso en las emergencias. Es preferible aplicar el SOFA propiamente dicho y tener, bueno, pues una noción más clara de cuál es el asunto. El FRIS es el más específico de todo, pero es tan específico que sobredimensiona la sepsis y se captan muchos casos como si fueran sépticos que realmente no lo son. Y bueno, esto dificulta un poco su aplicación, pero sigue siendo uno de los mejores scores para aplicar en el paciente séptico. Eso es de manera general lo que deben conocer acerca de la atención general al paciente con sepsis, tratar siempre de determinar qué cosa es lo que está provocando la situación, tratar siempre de determinar cuál es el foco que está provocando la situación para poder tener un tratamiento más completo y más adecuado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a compartir el video y vamos a ir haciendo pausas, ¿ya? No vamos a verlo completo, es un video muy largo, solamente las cosas más importantes para poder abarcar todo lo referente al abordaje del paciente séptico desde cuáles son los inicios del tratamiento, con qué se inicia, cómo se hace la reducción de volumen, el uso de antibióticos y toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta en estos pacientes que llegan a ser pacientes extremadamente graves y en los que no se puede perder ni siquiera un segundo de tiempo. Recuerden que en el paciente grave existe la hora de oro y mientras más tiempo se pierda, pues más consecuencias deleterias trae sobre el organismo y por supuesto que es peor la evolución. Esto que vamos a compartir es la segunda parte de unas conferencias que hay precisamente sobre la discusión de las últimas guías de la campaña para sobrevivir la sepsis. Están muy buenas realmente, les recomiendo que la vean completa desde el principio a fin, porque está muy bien discutido por el médico que lo hace y por supuesto que abarca todos los elementos que tienen que ver con este tipo de pacientes. En cuanto al abordaje del paciente crítico, tiene que ser extremadamente rápido, ya tiene que haber un equipo bien preparado, de enfermería, de laboratorio, los médicos, todos tienen que estar bien preparados para no perder tiempo y realizar una serie de acciones sobre el paciente, incluso antes de iniciar el tratamiento, para que esto sea de la forma más rápida posible, ya sea la indicación de los laboratorios que corresponden, que ahora vamos a ver cuáles son los laboratorios que corresponden a los pacientes sépticos, la canalización de las vías, que ya van a ver que el abordaje venoso profundo no es necesario en los pacientes con shock séptico, y eso es una cosa que quiero que quede bastante clara. Aquí a todo el mundo lo hacen abordaje, no podemos comercializar la atención médica, es algo que es costoso, hay pacientes que no tienen esa posibilidad y se puede perfectamente resolver el problema con venas periféricas, sin necesidad de canalizar una vena profunda. En cuanto a la monitorización de pacientes, eso sería un capítulo aparte. Ojalá podamos tener otro encuentro y dar un poco de monitorización, de hemodinamia, de todas esas cosas que son tan importantes en el paciente crítico. Pero bueno, por lo menos monitorizar las funciones vitales principales y ver si estamos logrando o no los objetivos hemodinámicos, que es al final por lo que nos tenemos que guiar de si nuestro tratamiento está bien o mal. Conocer bien cuáles son los objetivos hemodinámicos, cuál es la tensión arterial media que deben manejar estos pacientes, conocer sobre higiene capilar, la temperatura, la diuresis, todas estas cosas que constituyen objetivos hemodinámicos en el tratamiento del paciente grave y que realmente nos dan a nosotros un indicativo de si lo que estamos haciendo está bien o si está mal. Saber, por supuesto, que hay hospitales que tienen un desarrollo
no sé, espectacular, pero no todo el mundo tiene catéter pico, no todo el mundo tiene la posibilidad de medir gasto cardíaco continuo, no todo el mundo tiene la posibilidad de monitorizar ni siquiera una línea arterial, ya que requiere mínimamente de un monitor invasivo y de las glándulas arteriales para poder tener una noción más exacta de cuál es la situación del paciente. Quiere decir que tenemos que saber cuáles son todas las alternativas que tenemos para saber si está resultando lo que estamos haciendo sobre este tipo de pacientes. En cuanto a esto, específicamente, hay que también saber un poco sobre la utilización, que también lo vamos a ver aquí, del ácido láctico, que es uno de los indicadores de hipoperfusión, principalmente, aunque no es la única causa de elevación del ácido láctico, y que tiene mucha relación con la sepsis, con el shock séptico, precisamente por el estado de hipoperfusión que se crea. Y también sobre la utilización de la procalcitonina, que es algo que casi ninguno tenemos, pero bueno, saber cuál es en la actualidad la importancia de la procalcitonina, que se le dio muchísima importancia anteriormente, incluso para guiar el uso de antibióticos en los pacientes sépticos. Se ha visto que ya no están así, pero sí sigue sirviendo muchísimo para decidir cuándo finalizar el tratamiento antibiótico. Entonces, bueno, son varias las cosas que hay que hablar, vamos a irlo haciendo poco a poco. Les voy a ir poniendo las diapositivas. Y hay una aclaración, y es que está muy claro en la evidencia médica de qué podemos hacer en las primeras 3 horas de sepsis, pero de ahí en adelante la evidencia no es tan buena. Lo que se sabe actualmente y lo que recomienda la guía desde el 2016 que es que le pongamos en las primeras 3 horas, no es en la primera hora ni en 20 minutos, sino en las primeras 3 horas, líquidos cristaloides 30 cc por kilo. Una vez hagamos el diagnóstico de choque séptico o de sepsis y depresión de volumen, tenemos que ponerle en las siguientes 3 horas 30 cc por kilo, siempre y cuando obviamente el paciente no tenga signos de sobrecarga hídrica. ¿Y esto por qué? Porque ya sabemos por estudios retrospectivos y observacionales que si uno no le pone esa carga de líquidos en las primeras 3 horas cuando el paciente realmente lo necesita, se asocia a mayor estancia UCI, se asocia a peores desenlaces. Y este paciente, digamos que la evaluación de si requiere líquidos o no, no podemos basarnos únicamente en el estado clínico del paciente de mucosas secas, o que no tiene edemas, o que la presión está baja, o que está taquicárdico, porque esos son parámetros estáticos, sino que tendremos que ver parámetros dinámicos, y que esa monitorización dinámica, que tranquilos, ya la veremos más adelante, mejora la mortalidad aparentemente. Es decir, es mejor vigilar al paciente con medidas un poco más avanzadas o por lo menos dinámicas, siempre y cuando lo tengamos disponible, porque eso aparentemente no solo mejora mortalidad, sino que reduce la estancia en UCI y reduce la duración de la ventilación mecánica. Entonces, de cualquier forma, siempre que encontremos sepsis y choque séptico, deberíamos iniciar un tratamiento que vaya dirigido a una resucitación, y siempre que el paciente tenga signos de hipoperfusión o depresión de volumen, deberíamos arrancarle 30 cc por kilo para completar en 3 horas de cristaloides. Ya hablaremos qué otras sustancias hay, pero por ahora nos recomiendan cristaloides. Siempre que vayamos a monitorizar a un paciente con sepsis, lo ideal es vigilarlo y monitorizarlo con parámetros dinámicos siempre y cuando estén disponibles. Cuando no, pues nos tocó estáticos, y ya veremos dependiendo de la complejidad donde nos encontremos. Y los parámetros dinámicos que, por ejemplo, nos podrían ayudar a determinar la volemia de sus pacientes es la elevación pasiva de las piernas. Luego de un bolo de líquidos, utilizar el volumen sistólico, la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de presión del pulso o el ecocardiograma y el POCUS en el servicio de urgencias. Digamos que los pacientes que están con sepsis no siempre se encuentran en un hospital que tiene lactato, pero la guía nos dice que si tenemos lactato podríamos intentar guiar la resucitación basados en el lactato, pero no nos dicen cómo, aunque ya lo vimos en la charla previa. Siempre deberíamos utilizar lactato siempre que lo tengamos presente, pero que si no tenemos lactato, una medida útil después del estudio de Andromeda Shock es evaluar el tiempo de llenado capilar, un llenado capilar que lo definen prolongado mayor de 3 segundos, habla de hipoperfusión, y mejorar el llenado capilar es equivalente a reducir el lactato según algunos estudios observacionales. Bueno, hasta aquí. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha, pero se escucha con alto eco. Con alto eco. Uy, te juro que no sé qué cosa es lo que tiene el eco, porque no estoy conectada a ningún otro equipo. Aquí lo estamos escuchando bien, sin eco.
Ayer se Bueno, escuchaba normal, ahora se escucha con un poco de eco, doctor. no tengo idea de por qué, pero no estoy conectada, ni siquiera el teléfono está abierto, nada. Bueno, aquí esta es la parte fundamental del tratamiento del shock séptico, ¿ya? La parte fundamental es la reposición de líquidos. Como lo dice aquí, se hace una reposición enérgica, aproximadamente con 30 mililitros por kilo durante las primeras horas, y se van midiendo los diferentes parámetros. A ver, la mayoría de nosotros no tenemos para hacer ácido láctico, yo tengo un equipo portátil de hacer ácido láctico, porque se ha demostrado que realmente el ácido láctico que se hace con este equipo y el que se hace por vía central tienen poca diferencia, es decir, que se puede utilizar, pero realmente el equipo para hacer ácido láctico no tengo aquí en la clínica, tengo que derivarlo. ¿Ya? El ácido láctico es uno de los mejores indicadores de hipoperfusión. Se considera que está elevado por encima de 2. ¿Ya? Como ustedes tienen un paciente con sepsis con ácido láctico por encima de 2, traten rápido a ese paciente antes que siga evolucionando, porque ya por encima de 4 es extremadamente grave y por encima de 11 es incompatible con la vida. ¿Ya? Entonces son cosas que tenemos que solucionar con la administración del líquido. ¿Qué pasa con la administración del líquido? Que tenemos que tener precaución. Hay pacientes viejitos o hay pacientes cardiópatas que no se le puede difundir tanta cantidad de líquido. Hay pacientes con una insuficiencia renal que tienen un mal manejo de los líquidos precisamente por la disminución de la diuresis, que tampoco podemos sobrecargarlo mucho. ¿Y con qué no estoy de acuerdo con las guías? Con el tiempo en que tardan para el inicio de las aminoexpresoras, de la noradrenalina o de la epinefrina, en dependencia de lo que sea el caso, la dirección de la noradrenalina. No tiene mucho sentido si un paciente no responde en la primera media hora o en la primera hora a una administración profusa de líquidos, seguir retardando el uso de amina y con esto reducir un poco los niveles tan bajos de la resistencia vascular sistémica, que es al final una de las principales causas de la inestabilidad hemodinámica del paciente. Hay otras causas, el fracaso cardiovascular también, no siempre es solamente la disminución de la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, en mi caso personal, yo inicio la amina un poco más rápido. Ya 30, 45 minutos difundiendo el líquido del paciente y no tengo respuesta, inicio la amina, porque ya ese espacio vascular no es que esté bien optimizado, pero por lo menos ya tiene una cantidad considerable de líquido. Ajá. Y entonces no le veo mucho sentido a continuar con un estado de hipoperfusión sostenida, que me siga aumentando el ácido láctico, que siga disfuncionando el organismo a cualquier nivel, sobre todo a nivel renal. Tener en cuenta que es muy importante la conservación de la función del riñón. Yo digo que si perdemos el riñón, perdemos al paciente, porque es la única manera después que vamos a tener de poder manejar con mayor libertad este tipo de casos que es tan grave, si podemos conservar el riñón o al menos si podemos conservar la diuresis. Entonces no recomiendo que tarden tanto en la utilización de amina. Sí, estoy muy de acuerdo con la administración del líquido, también en esas cantidades. Es decir, que sea profusa la administración del líquido, porque realmente es muy importante y es una de las cosas que más nos va a favorecer en el tratamiento del shock séptico. Vamos entonces a pasar al otro pedacito que quiero que escuchen. Andamos por aquí. Edema intersticial renal y disfunción renal. Entonces, ¿cómo evitamos la sobrecarga hídrica? Lo primero es que tenemos que dejar de considerar el edema periférico como una condición estética, y es que estos pacientes que tienen edema periférico no solo es que se vean anormales, muchas veces uno cree que es por el inmovilismo, sino que además hay que considerar que le estamos poniendo muchos líquidos y que los líquidos intravenosos son así como los antibióticos un medicamento que pueden hacer toxicidad, y hablan mucho los distintos autores de la comparación entre antibióticos y líquidos intravenosos y el principio de las 4 Ds que tenemos que tener en cuenta, que son medicamento, dosis, duración y descalación del mismo. Con los antibióticos nosotros tenemos que elegir un buen antibiótico, ¿cierto? Si tenemos que continuar la terapia, el tiempo adecuado de las dosis que le administramos según el peso, según la función renal, según la función hepática, la duración de la terapia antibiótica para que no nos excedamos y favorezcamos resistencias antimicrobianas, toxicidades, efecto adverso, etc. Y en qué momento suspenderlos apropiadamente para no excedernos en su efecto. Con los líquidos pasa lo mismo. Tenemos que elegir muy bien qué líquido le vamos a poner. Y es que no solo basta hoy en día con mencionar que le vamos a poner cristalosis a un paciente, esto
es muy clave. En los últimos 5 años han aparecido estudios muy interesantes, ya los veremos, en donde nos hablan que no es lo mismo ponerle solución salina, entre comillas, normal a lactato Ringer, porque la solución salina tiene bastante cloro, y como veremos más adelante, el cloro no es tan bueno a nivel sistémico. Y entre cristaloides y coloides la discusión es todavía más amplia, aunque parece que la tendencia es más poner cristaloides. La dosis ya la sabemos en las primeras 3 horas, es importante saber que le vamos a poner 30 cc por kilo de cristaloides. En las primeras 3 horas el paciente está apretado de volumen, pero lo importante es aquí mencionar que hay líquidos que no deberíamos poner cuando resucitemos a un paciente, como por ejemplo la dextrosa en agua destilada. Esos líquidos son hipotónicos y se van a extravasar casi que inmediatamente al líquido extracelular y empeoran el edema y empeoran obviamente la perfusión y el edema visceral. Y obviamente podemos ponerle coloides en algunos escenarios, que la guía nos menciona que sí, pero en general hoy en día ya no podemos ni almidones ni gelatina, porque la evidencia demuestra que aumenta mortalidad y la evidencia es insuficiente para poder decir que es mejor que los cristaloides. La duración del tratamiento es un punto fuerte hoy en día, porque ya hablamos de la estrategia Rose y que ya veremos más adelante, y esa misma estrategia nos habla de cuándo descalar nuestros pacientes de los líquidos intravenosos y no simplemente dejarles líquidos a mantenimiento. Y como muchas veces, a veces uno ve que les gustan los distintos centros de atención de líquidos a perfusión o permeabilidad para mantener una vena abierta, en realidad si el paciente está repletado de volumen y está tolerando vía oral, no requiere líquidos endovenosos, y si está comiendo, pues definitivamente no le vamos a sobrecargar de líquidos. Entonces, vamos con la primer D del principio de las 4D para poder elegir nuestros líquidos que le vamos a poner y qué líquidos tenemos disponibles. Nuestra primera pregunta cuando llegamos a un hospital, siempre que lleguemos a un hospital y siempre que estemos en algún servicio, no todos tienen los mismos líquidos, y esto hablamos en especial en sitios de pronto que no son de mayor complejidad, pero lo que sí es cierto es que casi siempre tenemos lactato Ringer, solución salina, albúmina y muchas veces inclusive plasma fresco congelado. Ya no hablaremos más del plasma fresco congelado, no se debe utilizar como un líquido de resucitación, solo cuando digamos hay una indicación propia de esa transfusión. Pero sí, generalmente la discusión es entre lactato Ringer, solución salina y albúmina. Y vean que hay una gran diferencia entre el lactato Ringer y la solución salina normal, entre comillas, que no es tan normal. La solución salina, como siempre nos la enseñan a nosotros. El lactato Ringer tiene por lo menos 130 equivalentes por cada litro y el cloro tiene 109 equivalentes por litro, comparado con 154 equivalentes por litro de cloro con la solución salina al 0.9%. Eso implica que la solución salina normal tiene mucho más cloro que el lactato de Ringer, y eso es vital a la hora de definir qué líquidos le vamos a poner según los estudios que han salido a partir de los últimos 6 a 10 años. Hay otros líquidos que son los líquidos hipertónicos, pero en general hoy en día en sepsis no se recomienda administrar soluciones hipertónicas salvo que haya alguna otra indicación. Y en cuanto a la albúmina apareció con una opción muy atractiva para los pacientes que no queríamos sobrecargar con líquidos, porque en teoría con menos cantidad de líquidos de albúmina podríamos administrar la misma cantidad, respetar el mismo volumen con grandes cantidades de lactato Ringer o solución salina, y esto evitaría la sobrecarga hídrica en los primeros días. Sin embargo, ya veremos la evidencia que habla de ello. Entonces, lo primero es hablar... Aquí nos hablan entonces de cuál es el líquido que debemos utilizar. Siguen siendo los cristaloides los de elección, esto ha sido siempre, y sigue siendo el Ringer, el lactato, el de elección por esa característica que ven ahí. Si recuerdan, en la conferencia de ayer, cuando hablamos de lo que se producía con las administraciones excesivas de cloruro de sodio, precisamente por el contenido de cloro y por la neutralidad eléctrica, se conduce a pacientes con acidemia. Los pacientes con choque séptico son pacientes acidémicos en la mayoría de las veces por varias causas, incluso por la influencia que tiene la acidosis sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Favorece que se libere la hemoglobina es decir, el oxígeno de la hemoglobina, y es hasta conveniente que estemos un poquito acidémicos, pero bueno, no tanto, porque si no podemos hacer es nosotros empeorar esa acidemia. Desgraciadamente, a veces no tenemos Ringer lactato disponible, bueno, ponemos cloro de sodio. Los dos son buenos, los dos se usan bastante, pero es preferible el Ringer lactato. ¿Qué pasa con el Ringer lactato? Que en grandes cantidades, por supuesto, puede aumentar el lactato, ¿no? Como su nombre lo dice, y entonces hay que tener un poquito de precaución con la cantidad que vaya a administrar, sobre todo si es que se sobrepasa los 4 litros en un periodo corto de tiempo.
Si no, bueno, se pueden seguir administrando. No se usan las gelatinas, o se usan muy poco, se usan cuando no hay otra cosa que poner. Las gelatinas hay que tener en cuenta que por encima de 1000 mililitros producen trastornos de la coagulación, y esto es para todos los pacientes. Hay médicos que les gusta mucho la gelatina. Es verdad que los coloides están más tiempo en el espacio vascular, y hay que recordar que estos pacientes tienen un aumento de la permeabilidad vascular y un síndrome de fuga capilar. Por eso es que casi todos los pacientes sépticos están edematosos. Ajá. Entre otras causas. Realmente, con respecto a la administración del líquido, hay que tener cuidado, hay que sacar balance acumulado, hay que guiarse por los objetivos hemodinámicos y saber hasta cuándo no podemos administrar grandes cantidades de volumen, porque sí hay estudios por ahí que se han referido a que la presión hidrostática incluso es peor que la disminución de la presión oncótica en cuanto a la evolución del paciente y en cuanto a la aparición de complicaciones. Y además, estos pacientes pueden sobrecargarse, y la sobrecarga hídrica, y esto se está demostrado científicamente, es un tema muy bonito, conduce solito, es decir, no necesita a nadie más que lo acompañe hacia la disfunción de algunos órganos, como por ejemplo la disfunción renal. Entonces, tenemos que ser bien precisos con respecto a hasta cuándo vamos a administrar grandes cantidades de líquido, y vuelvo y digo que no es necesario retrasar el uso de amina en caso del paciente que no responda, para precisamente evitar toda esta serie de cosas. La albúmina no es mala, no es lo que se esperaba en otros tiempos, pero es una alternativa que tenemos, y se puede utilizar lo mismo al 20%, que es como viene en el frasquito, que irla diluyendo y usar al 8%, 4%, y ya esto depende de las características clínicas del paciente, la cantidad de volumen que yo prefiera o indique en ese caso específico. Y bueno, saber que los coloides duran un poco más en el espacio vascular, mientras los cristaloides duran de 30 a 45 minutos, por increíble que parezca. Después se trabajan, los coloides duran un poco más. En esta misma conferencia les van a dar unas tablitas donde se ve el tiempo que dura cada solución en el espacio vascular, para que ustedes tengan una noción y bueno, y nada, y sepan más o menos qué tiempo o qué grado de extravasación líquida le pueden provocar a un paciente en dependencia de la solución que use. Los amidones ya incluso hasta se retiraron del mercado en Europa, en algunos lugares todavía lo siguen utilizando, pero sí, no se utilizan, tienen muchos efectos adversos y aumentan la mortalidad del paciente crítico, de este paciente con hipotensión, que depende un poco de volumen. Lo primero, ¿qué le ponemos? ¿Cristaloides o coloides? Y tal vez no hoy en día, pero hace más o menos unos 10 a 20 años se planteaba mucho poner albúmina para ahorrar un poquito de líquidos y no sobrecargar a estos pacientes. En este estudio, es un ensayo clínico abierto, aleatorizado, multicéntrico, los autores de este estudio repusieron albúmina al 20% más cristaloides, y lo compararon con cristaloides únicamente. Fueron pacientes de más de 18 años de edad con sepsis y compromiso multiorgánico, lo que en esa ocasión, en ese tiempo llamaban sepsis severa, y evaluaban y tenían que tener por lo menos de 24 horas después del diagnóstico de sepsis. El seguimiento fue a 90 días. Y es importante recalcar que el grupo al que le pusieron albúmina, la meta era llegar a una albúmina de 3 gramos por decilitro. Porque estudios previos habían hablado de que poner albúmina probablemente mejoraba mortalidad cuando uno lograba repletar esa albúmina de 3 gramos por decilitro. Pero eran estudios de pronto pequeños, observacionales. Este estudio dijo, bueno, vamos a ponerle albúmina más los cristaloides usuales, y vamos a intentar llegar a la meta de 3 gramos por decilitro, porque parece que eso mejora mortalidad. Sin embargo, el estudio realmente no mostró alguna diferencia significativa en mortalidad, que fue el desenlace primario. A 28 días no hay una diferencia significativa. Es lo mismo poner cristaloides o coloides, y recuerden que los coloides son mucho más costosos. Y cuando miramos los desenlaces secundarios, no hubo ninguna diferencia en cuanto a mortalidad, ni en cuanto a disfunción multiorgánica a los 28 días, ni en cuanto a estancia en UCI. Quizá la albúmina lo que logró de pronto fue reducir un poco el tiempo a la suspensión de los vasopresores inotrópicos, ahorra un poco de soporte vasopresor e inotrópico. Pero en general estos albúmina, estos coloides, no generaron algún mejor desenlace en alguna de las otras variables que se midieron. Entonces, la conclusión de este estudio es que es el estudio Albios, que en los pacientes con sepsis severa, la albúmina en adición a cristaloides, como se comparó solo con cristaloides, no mejora la tasa de supervivencia a 28 y 90 días.
no parece ser costo efectivo, y eso digamos que le dio un gran golpe a la albúmina de los coloides, porque ya se ha demostrado que los almidones y la gelatina pueden llegar, bueno, los almidones sobre todo, aumentan mortalidad, y ya por lo menos se han retirado del mercado para administrarlos, porque en Europa se ve que todavía se administran. Y Survivor Sepsis está teniendo mucho problema con eso, porque están diciendo que a pesar de que llevan muchos años suspendiendo los almidones y que han demostrado que empeoran mortalidad, aún así hay centros donde los siguen poniendo. Entonces nos quedan los cristaloides como medida inicial para el manejo del paciente con sepsis y choque séptico. ¿Qué deberíamos ponerle? Deberíamos ponerle cristaloides, pero entre los cristaloides que tenemos disponibles, que es lactato Ringer, solución salina normal y en algunos sitios Plasma-Lite, digamos que vamos a quedarnos solo con lactato Ringer, solución salina. ¿Cuál podríamos utilizar? Y el lactato de Ringer, que junto con el Plasma-Lite se consideran soluciones balanceadas porque tienen menos cloro y tienen algo de potasio. Ya sabemos que tienen beneficios teóricos sobre la solución salina. Digamos que le dicen normal, pero no parece normal, tiene mucho cloro. Y esto digamos que a pesar de que la guía lo muestra como una novedad, esto ya lo sabíamos desde hace mucho. Y desde hace mucho sabemos que la solución salina al 0.9% tiene mayor cantidad de cloro, y esto puede favorecer acidosis metabólica con anion gap normal, que antes se llamaba hiperclorémica, y eso podría empeorar desenlaces fuertes, porque la acidosis empeora, por ejemplo, disfunción miocárdica, empeora el metabolismo intracelular, empeora la perfusión microtisular, y obviamente esto no es nada bueno. Y vean esto, el cloro puede generar vasoconstricción de la arteriora aferente renal, empeorando desenlaces renales. Y esto a pesar de que cuando uno lo menciona la gente no le cree. De hecho hay alguien que ahorita lo estimo mucho, es fellow de nefrología. Aquí está la referencia, hay muchas referencias de estudios experimentales, modelos animales, en donde ya se sabe que la hipercloremia favorece la vasoconstricción renal aferente. Y si usted empeora la vasoconstricción arterial aferente, disminuye la presión de perfusión glomerular, la presión glomerular, disminuye el filtrado glomerular y empeora obviamente la disfunción renal. Entonces ya sabemos desde hacía mucho, vean desde hace cuánto sabemos que ponerle mucho cloro, desde el 1996 ya sabemos que ponerle mucho cloro podría empeorar desenlaces y la función renal en los pacientes que están críticamente enfermos. Y la acidosis metabólica conduce a un mayor recambio de hidrogeniones por potasio. Recuerden que cuando hay una acidosis hay mayor disposición de hidrogeniones a nivel plasmático, y este hidrogenión se recambia por el potasio a nivel de la membrana celular para poder meter hidrogenión, digamos, al mayor buffer que tiene el organismo, que son las proteínas. Y en teoría la acidosis producida por acidosis hiperclorémica, el aumento de los hidrogeniones podría llevar a sacar el potasio intracelular y favorecer teóricamente mayor hipercalemia y peores desenlaces. Entonces, Bueno, hasta aquí, como ustedes ven, todo se correlaciona, ¿no? Más o menos de esto hablamos bastante, o hablamos un poco ayer, cuando se habló del equilibrio ácido-básico, que es una de las cosas que más afecta, por supuesto, en el choque séptico. Entonces ya estamos claros ya que tenemos que infundir líquido, que tenemos que infundir bastante líquido, y que son preferibles los cristaloides. Dentro de los cristaloides, el Ringer y el lactato es de elección. Y bueno, en su ausencia, pues usamos la solución salina fisiológica, o también podemos usar la albúmina, aunque ya no es ya no tiene una evidencia tan alta como en años anteriores. Ahora, vamos a ver específicamente qué cosas dicen las campañas para sobrevivir a la sepsis sobre el líquido a elegir, para un poco ir terminando con esto, que es bastante importante, porque muchas veces no saben qué cosa es lo que le tienen que poner al paciente, se ponen a ponerle de todo, y realmente esto puede empeorar aún más la situación. Salina. Y por eso en Surviving Sepsis del 2021, volviendo a nuestra guía, nos recomiendan que para pacientes con sepsis o choque séptico hay que poner cristaloides como primera línea de resucitación con líquidos, y entre los cristaloides deberíamos elegir lactato Ringer en vez de solución salina al 0.9%. Sin embargo, ellos aclaran que si usted no tiene lactato Ringer o Plasma-Lite, pues póngale solución salina, porque igual pues obviamente va a mejorar la perfusión y pues obviamente se va a exponer un poco más a lesión renal, pero pues no tiene ninguna otra opción. Esto hablamos en centros donde los recursos son limitados.
ellos sí hacen una recomendación, y es que basados en estudios como la Albios, en donde los pacientes que les pusieron albúmina y en los subanálisis después del Albios se dieron cuenta que al ponerles albúmina tienen menor requerimiento de líquidos y logran destetar mucho más tempranamente el vasopresor sin mejorar mortalidad, son costosos. Ellos dicen que sugieren poner albúmina en pacientes en quienes prevemos que le vamos a poner muchos líquidos en vez de poner solo cristaloides. ¿Listo? Y esto probablemente es la cuña para pacientes en quienes sospechamos y creemos o estamos conscientes de que nos van a hacer una disfunción miocárdica y nos van a hacer edema pulmonar que se van a sobrecargar. Entonces podemos intentar ahorrar líquidos intravenosos poniéndoles la adición de albúmina. El problema es que no nos dicen cuánto y probablemente hacen lo que hacen en Albios. Le toman albúmina, le ponen albúmina al 20% e intentan reponer hasta llegar a una albúmina de 3 gramos por decilitro. No hay que utilizar almidones y no hay que utilizar gelatina durante la sepsis porque esto ya sabemos que empeora mortalidad. Bien, entonces hasta aquí. Hasta aquí, bueno, tenemos que ser capaces de identificar el paciente séptico cuando nos llega a la emergencia. Las sepsis más graves son un poco más fáciles de reconocer. La fase séptica es muy característica en lo que llevamos ya algún tiempito trabajando con pacientes graves, de mirar al paciente, sabemos si está séptico o no, en el caso de que tenga una sepsis importante. Ya en los otros casos lo que tenemos que saber es cuáles son las cosas que, por supuesto, nos pueden conducir hacia un estado de mayor gravedad. Por ejemplo, un paciente diabético, de mayor de 60 años, con un pie diabético, esto lo puede llevar a hecho séptico, o con una sepsis urinaria, o con cualquier sepsis que aparentemente esté localizada en un sitio determinado. Tenemos que saber reconocer cuáles son los síntomas iniciales, tenemos que saber reconocer cuándo nos está afectando al resto del organismo, saber cuáles son los signos clínicos de una adecuada perfusión, sea higiene capilar, sea la temperatura, reconocer cuándo existe distemia, cuándo hay livedo, preguntar por la diuresis del paciente es una de las primeras cosas que se afecta, ver las cifras de tensión arterial media, si están por encima de 65, 70, que es el objetivo hemodinámico, y saber clínicamente, aunque el paciente no esté en shock, si puede o no puede evolucionar hacia las fases más graves, conociendo, por supuesto, la fisiopatología de la enfermedad y, por supuesto, empezar una acción rápida sobre estos pacientes, hacer la canalización de vena, comenzar con la administración de líquido, comenzar con la administración de antibióticos que se debe hacer en la primera hora. De eso vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, de los líquidos, saber cuál es el líquido de elección que vamos a aplicar y que ya sabemos ya que es el riñel lactato. Y bueno, si no tenemos riñel lactato, la solución salina fisiológica, y que podemos aplicar albúmina como coloide, y saber lo que no podemos administrar porque vamos a empeorar el estado clínico del paciente. Entonces, vamos a seguir a ver qué más interesante. Estamos en los pacientes que nos están si están depletados o repletados de volumen. Y hay que recordar que el 50% de los pacientes que tienen sepsis, que llegan a urgencias, no son respondedores a líquidos. En este pedacito, otra de las cosas que me afirma más que no se debe perder tiempo en iniciar el uso de vasopresores. Hay un 50% de estos pacientes que no van a responder a los líquidos, y lo único que vamos a hacer va a ser sobrehidratarlos y empeorar, por supuesto, su estado. Esta partecita de la conferencia es importante para que ustedes vean las diferentes maneras en las que podemos saber si el paciente tiene una adecuada reposición de líquidos o no, desde las más sofisticadas, que las hay en los hospitales desde el 0 y 4 nivel, hasta las que podemos hacer nosotros mismos sin muchos recursos, que bueno, es con las que nos encontramos en la mayoría de los casos. La mitad de los pacientes no están ávidos por líquidos en urgencias y no requieren cargas excesivas de líquidos. Así que tenemos parámetros estáticos como mirar si están ingurgitados, mirar la presión en cuña de la arteria pulmonar, que ya hoy en día no se recomienda salvo casos puntuales de choque cardiogénico, mirar el diámetro de la vena cava inferior, que mida más de 20 milímetros o que se colapse menos de un 50% con la inspiración profunda espontánea. Hablan de que el paciente tiene una buena presión en la aurícula derecha. Que haya una distensión colapsila, ya lo mencionamos, de la vena cava inferior.
el volumen de fin de diástole, que generalmente es difícil medir en un servicio de urgencias, y el tiempo de flujo corregido, que pues obviamente es algo que no medimos en el servicio de urgencias. Y están los parámetros dinámicos que, como vimos en las primeras diapositivas, son mucho más útiles, como la variación de presión del pulso, la variación del volumen sistólico o el índice de variabilidad pletismográfica. Esto se basa puntualmente, estos parámetros dinámicos se basan en que podemos determinar de forma indirecta si el paciente se encuentra en la fase ascendente o en la fase plana de la curva de Frank-Starling. Entonces, si nosotros le ofrecemos al paciente un bolo, un reto de líquidos, bien sea 100 a 200 mililitros de líquidos que le pongamos, o bien sea elevar las piernas 45 grados, o bien sea con la inspiración profunda, porque durante la inspiración hay aproximadamente, en la ventilación mecánica estamos hablando, aumenta la precarga del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Entonces, en esos escenarios que le ofrecemos una carga de cualquier forma de líquidos al corazón, si tiene una buena reserva de precarga, va a aumentar mucho el volumen sistólico en la variabilidad del volumen, de la variación de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico del 13 al 15%. Si hay una variabilidad de la presión del pulso o una variación del volumen sistólico mayor del 13 al 15%, quiere decir que cuando le pusimos en la inspiración profunda un aumento en la precarga del ventrículo izquierdo, mejoró mucho el volumen sistólico, más de un 15%, y ese paciente se beneficia de ponerle más líquidos. Por eso el paciente, durante la inspiración de la ventilación mecánica, no hace una variabilidad del volumen sistólico, la variación de la presión del pulso, que eso lo hacen dispositivos especiales para eso, y no hace una variación del 50%, del 10%. Ese paciente está en la fase plana y no va a responder a líquidos. Póngale más bien vasopresores inotrópicos, dependiendo del escenario clínico. Hay que ser conscientes que estamos hablando de revisiones para urgencias, y la guía es clara en mencionar que no siempre tenemos un vigileo o un pico en urgencias. Es raro que uno realmente lo tenga, y no todos los hospitales son estrellas de la muerte donde tienen todos los equipos más avanzados del mundo, donde tienen líneas arteriales, donde tienen vigileo pico en urgencias. En realidad la mayoría de los hospitales son hospitales humildes, donde tienen lo que tienen a la mano, y obviamente lo que tenemos muchas veces además son nuestras manos y nuestros ojos. Entonces nos enseñan a hacer un test de elevación de las piernas, y lo primero que tenemos que hacer es mantener al paciente bastantes minutos. La evidencia no nos dice cuánto, pero tenemos que mantener al paciente 45 grados para acumular los líquidos en sus miembros inferiores. Esto es una gráfica muy burda que nos dice que esto aparentemente es la cabeza, esto supuestamente es el tronco, estas son las piernas de nuestro paciente. Entonces mantenerlo 45 grados 10-15 minutos para que acumule los líquidos en la pierna, y luego elevar las piernas 45 grados y mantener a 0 grados la cabeza y el tronco de este paciente sin brazos. Entonces, al hacer eso, el volumen de líquidos que estaba en las piernas, que es aproximadamente 300 mililitros, se va hacia el tronco y mejora la precarga del paciente, o mejora el retorno venoso sin necesidad de ponerle líquidos intravenosos al paciente. Y se recomienda mucho en regiones con recursos limitados, porque vea que no requirió ni una línea arterial, ni un ecocardiograma, ni un POCUS. Y habitualmente, si bien es cierto que está diseñado para hacer un ecocardiograma este paciente, mirar si mejoraba el volumen sistólico o el gasto cardíaco mayor de un 13, un 15%, o más de un 12.5% en el PTI aórtico, en realidad con que aumente un 15% la presión del pulso, podemos indicar que ese paciente es respondedor a líquidos y continuar con la administración de líquidos intravenosos. Ahora, con respecto a esto, que es una o que son las formas de seguir cuál es el estado de bulimia del paciente. De lo que más tenemos, de las cosas que llevan un poco de recursos, es un ecógrafo, y bueno, podemos colocar un catéter venoso central y medir la presión venosa central, que era de las cositas que decían ahí, porque lo otro, ya le digo, una sola vez en mi vida he visto yo catéter PICC y esas cosas en el hospital más desarrollado que tiene Cuba, que es el CIMEC. Fue donde único lo vi en la terapia intensiva, porque en los demás escasea. Donde yo trabajaba, en un hospital de tercer nivel, no teníamos lo que usábamos todavía, que ya no se utiliza, es el catéter de Swan-Ganz, que como no sé si ustedes saben lo que es el catéter de Swan-Ganz, es un catéter que se implanta dentro de la arteria pulmonar a través de una vía central. Es muy bonito realmente. Estas son cosas que se utilizan para la monitorización hemodinámica
de paciente grave es bello. Ahí se sacan todos los cálculos, podemos saber el gasto cardíaco, presión diastólica del ventrículo, fracción de eyección, todo con una precisión tremenda, pero el catéter de Swan-Ganz es bastante invasivo, se asocia bastante a complicaciones que pueden llevar a la muerte del paciente y realmente ya no se utiliza con el advenimiento de cosas que son mucho mejores, porque la terapia intensiva, aunque se ha desarrollado mucho, tiene la tendencia a ser menos invasiva sobre el paciente y, bueno, el equipamiento actual es mucho menos invasivo que el que existía antiguamente. Por respecto a la presión venosa central, está bastante discutida la utilización de la presión venosa central en la actualidad para medir bulimia, porque no es muy específica, tiene varios factores que influyen en los valores de la misma, y bueno, se sabe que los pacientes con valvulopatía, los pacientes ancianos, los pacientes con algún grado de disfunción cardiovascular, las embarazadas, un gran número de pacientes, pues no es confiable el resultado del valor que podemos obtener de una presión venosa central, que es lo que con más frecuencia hacemos, que cuando se analiza, bueno, la vena central se pone un sistema de regla con el punto cero en el eje flebostático y se mide la presión que hay en ese punto, y a partir de ahí, bueno, es un signo a veces confiable del estado de bulimia del paciente. Lo que más podemos hacer, que es mucho mejor que la presión venosa central, es la ecografía, medir la cava, como lo dice ahí, y ver si se colapsa o si no se colapsa. Y así nos podemos guiar, es algo muy sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer realmente, y podemos ver si el paciente está hipovolémico o no. Lo demás es un poco soñador, que si la presión de pulso y todas esas cosas que se hacen con equipamiento especial, pero bueno, por supuesto tenemos que conocerlo porque nadie sabe si algún día nos vamos a encontrar en cualquier parte del mundo con este tipo de tecnología, y por supuesto que tenemos que saber qué cosas es lo que se hace en el mundo para el seguimiento de este tipo de pacientes. A vasopresores. ¿Cuál es la meta de sepsis de presión arterial media? Cuando le ponemos líquidos a un paciente o vasopresores o inotrópicos, siempre deberíamos pensar en la meta de 65 milímetros de mercurio. Hace mucho tiempo, y estamos hablando hace más o menos ya unos 7 años, 6, 7 años, muchos autores se planteaban la pregunta de por qué la meta de presión arterial media es de 65 milímetros de mercurio. Y eso tiene una plausibilidad biológica. La presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, por debajo de esa presión media arterial, se pierde la capacidad de autorregulación de presiones a nivel de cerebro, corazón y riñón. Entonces, la presión media y la meta de 65 milímetros de mercurio es una propuesta teórica basada en recomendaciones de expertos. Y ante eso nadie pelea, nadie va a ponerse a poner metas, nadie puede hacerte un estudio, un ensayo prospectivo, aleatorizado, dolor ciego, llevando pacientes con metas de 50 versus 65, porque ya sabemos que fisiológicamente por debajo de 60 milímetros de mercurio se pierde la capacidad de autorregulación de perfusión de nuestros órganos más importantes. Pero la pregunta que se hacían muchos los autores eran, bueno, realmente esto de pronto es limítrofe bajo, ¿por qué no llevamos los pacientes a metas suprafisiológicas para mejorar mucho la perfusión microvascular y tisular? Y no funcionó. Los estudios inicialmente que intentaron llevar presiones medias alrededor de 80-85 milímetros de mercurio con soportes vasopresores en pacientes con choques, y esto es choque séptico, versus los pacientes que se mantuvieron en metas de 65 milímetros de mercurio alrededor, no hubo diferencias en la supervivencia y realmente no tiene ningún sentido llevar presiones metas por encima de 65 milímetros de mercurio. Con que se logre 65 milímetros de mercurio de presión arterial media como meta, ya es una meta suficiente para mejorar la perfusión y mejorar los desenlaces, y ya hacen esta recomendación tan tibia. A ver, la tensión arterial media es uno de los mejores indicadores que tenemos, de los más viejos además, y es verdad que ha tenido variaciones en cuanto a las metas y las famosas metas en la terapia intensiva, que son bastante discutidas. Ayer hablábamos de la necesidad de individualizar lo mismo, los requerimientos, que los tratamientos, que las conductas a seguir en el paciente crítico. No todos los pacientes son iguales. Hay pacientes con lo que en 65, 60, 65 de tensión arterial media se logran los objetivos hemodinámicos y podemos ver que este paciente está bien perfundido. Pero hay pacientes en los que se necesita un poquito más
para lograr realmente saber que el paciente tenga una correcta perfusión. Le puse esto porque es importante que manejen el concepto de tensión arterial media y no el de tensión arterial sistólica y el de tensión arterial diastólica, porque realmente la media es la que me garantiza la perfusión tisular. Yo puedo tener un paciente con 150 de tensión arterial sistólica que está elevada y sin embargo que tenga 30 o 20 de tensión arterial diastólica y ese paciente no está bien perfundido. Por lo tanto, es necesario dominar la tensión arterial media, saber calcular que es 2 veces la diastólica más la sistólica sobre 3. Esto es lo que da la tensión arterial media. Y bueno, nada, guiarnos por como uno de los parámetros a obtener con la reposición hídrica. De hablar sobre el uso de las aminas presor, vamos a ver o la dobutamina que no es presor, ¿ya? Que es inotrópica. Vamos a ver cuándo y cómo es que se utilizan estas aminas, cuáles son las de elección y, bueno, todo lo referente a la utilización de las mismas. Recuerden que cuando el paciente no resuelve con la reposición de volumen, hay que tratar rápidamente de trabajar sobre la resistencia vascular sistémica, que es al final lo que hace este tipo de medicamentos para lograr la perfusión orgánica, ¿ya? Y no seguir pasando volumen y provocar un estado de hipervolemia en este tipo de pacientes que conduce a el fracaso orgánico. Siempre es importante pensar en los vasopresores de forma temprana, pero ¿qué vasopresor deberíamos utilizar? La evidencia ya sabe, y de aquí en adelante no vamos a revisar esa evidencia para no confundirlos, que el vasopresor de primera elección es norepinefrina. Tiene un buen efecto para aumentar la resistencia vascular sistémica sin tanto impacto en la contractilidad miocárdica, pero lo que sí sabemos es que hay que iniciarlo por lo menos entre la primera y segunda hora del diagnóstico de choque séptico. ¿Esto por qué? Porque se ha demostrado que al iniciarlo en las 1.3 horas más o menos, 1 hora, es decir, entre 1 y 2 horas, al iniciarlo de forma temprana, independientemente de la cantidad de líquidos que le hemos puesto, previene que el paciente siga en choque de forma indefinida, aumenta el gasto cardíaco, así no tenga un efecto inotrópico marcado, mejora la microcirculación, esto lo han mostrado modelos animales y microvasculares, previene la sobrecarga de líquidos porque iniciar el soporte vasopresor de forma temprana disminuye la cantidad de líquidos que le pusimos hasta las 72 horas y mejora probablemente los desenlaces de mortalidad porque le ponemos menos líquidos, no los sobrecargamos porque mejoramos la perfusión de forma temprana y porque evitamos que entremos en un daño irreversible. ¿Qué otros vasopresores tenemos? Generalmente no vamos a extenderlos en todos los que tenemos. Generalmente en urgencias tenemos dopamina, vasopresina y epinefrina. Eso es lo que generalmente tenemos. Hay que recordar que en los distintos metaanálisis, cuando compararon norepinefrina con dopamina, aparentemente, según la red de metaanálisis y la red de datos que hay internacionales, parece que la dopamina comparado con norepinefrina aumenta mortalidad, aumenta frecuencia cardíaca y aumenta el riesgo de arritmias. Así que dopamina no es la primera elección. Si no tiene norepinefrina en su servicio de urgencias, la primera elección debería ser epinefrina, aunque la epinefrina tiene un problema y es que si bien no tiene diferencias en mortalidad comparado con norepinefrina, va a aumentar el lactato por estimulación de los receptores catecolinérgicos y el lactato se pierde la utilidad como marcador de respuesta a la terapia que le estamos poniendo. Entonces nos va a falsear el lactato y pues obviamente eso en servicio de urgencias de pronto nos queda un poquito difícil. Por eso la norepinefrina es mejor dejar norepinefrina sobre dopamina y sobre epinefrina únicamente. Entonces, en este metaanálisis que incluyó 21 estudios, evaluando el efecto de distintos vasopresores en choque séptico en población adulta, comparando distintos vasopresores en choque séptico, nos dimos cuenta que dopamina probablemente, y sugiere mucho la evidencia, que aumenta mortalidad comparado con norepinefrina porque aumenta las arritmias. Entonces, en términos de supervivencia, norepinefrina puede ser superior a la dopamina y por eso es primera elección. Por lo demás, hay insuficiencia de evidencia para recomendar un soporte vasopresor sobre otro. Y cuando se compara con dopamina, la norepinefrina es asociada a menor frecuencia cardíaca, menores arritmias y aumento del índice de las resistencias vasculares sistémicas. Ya cuando comparamos puntualmente norepinefrina con dopamina, nos damos cuenta que no hay diferencias puntuales en mortalidad, pero sí hay un aumento en las arritmias a favor de la dopamina, es decir, la dopamina aumenta el riesgo de arritmias supraventriculares en los pacientes.
Por eso la propuesta de soportes vasopresores, según la Surviving Sepsis del 2021, es que nuestra primera elección debe ser norepinefrina. Ya si nuestro hospital no tiene norepinefrina, pues podemos optar por epinefrina o dopamina, sabiendo que dopamina nos aumenta el riesgo de arritmias. Si a pesar de que ya tenemos norepinefrina a dosis de 0.3 microgramos por kilo por minuto, deberíamos iniciar vasopresina de forma temprana. Esta no se titula y se pone 0.25 a 0.5 unidades por kilo por minuto. La epinefrina sería la tercera opción. Si a pesar de norepinefrina o vasopresina el paciente no mejora y sigue hipotenso, el tercer vasopresor que podríamos elegir es epinefrina, pero ahí deberíamos pensar en hacer un ecocardiograma, mirar el índice cardíaco, mirar de pronto el volumen sistólico, mirar el BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o mirar la saturación venosa central menor al 70% o saturación mixta menor al 65%, porque en esos casos requiere un soporte inotrópico siempre y cuando la hemoglobina esté mayor a 7, y deberíamos pensar en dobutamina. En realidad, primero pensamos en norepinefrina, luego vasopresina, luego epinefrina como los soportes vasopresores. Y siempre es importante mencionar que siempre hay que pensar en norepinefrina como primera elección de soporte vasopresor. Nuestra target de presión arterial media debe ser 65 mililitros de mercurio. Cuando estamos poniendo el vasopresor, desde el primer vasopresor deberíamos ponerlo en línea arterial siempre y cuando esté disponible. Siempre es importante poner los vasopresores de forma periférica sobre una central. El central no es necesario. Siempre es importante considerar tempranamente iniciar soporte vasopresor con vasopresina, o sea, dual, cuando la norepinefrina supera los 0.25 a 0.3 microgramos kilo minuto. Y cuando es disfunción miocárdica, pasar de pronto el soporte, adicionar dobutamina, pero si no tenemos dobutamina o si el paciente está hipotenso, podríamos cambiar norepinefrina a epinefrina, que también tiene un efecto inotrópico. No hay una diferencia significativa entre dobutamina y epinefrina, porque cuando se compara en cuanto a mortalidad, el rango de el intervalo de confianza cruza el 1, entonces es lo mismo poner de epinefrina con dobutamina en cuanto a mortalidad. Cuando un paciente tiene choque séptico y disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente, podríamos pensar en adicionar dobutamina a la norepinefrina o de pronto cambiar de norepinefrina a epinefrina sin dobutamina cuando no hay disponibilidad de esta última. Y en pacientes con choque séptico y disfunción miocárdica persistente con hipoperfusión, a pesar de ponerle un adecuado volumen de líquidos y presión arterial sistémica, no le vaya a poner levosimendan, a pesar de que la evidencia nos había mostrado que de pronto el levosimendan tiene un efecto en sepsis. Ya se sabe que no tiene algún efecto en sepsis. Entonces ya no es necesario poner inmediatamente un... A ver, hasta aquí. Bueno, vemos entonces que la amina de elección es la noradrenalina, que se utiliza, está muy de acuerdo conmigo, en la diapositiva que yo donde lo digo, no es de la campaña para sobrevivir la sepsis, ellos mantienen las 3 primeras horas con la administración profusa de volumen, que debe iniciarse antes su utilización, aproximadamente a la hora de estar administrando volumen y que no se obtenga la respuesta esperada en el paciente. De elección es la noradrenalina. La dopamina no es que no se puede utilizar, se usa la dopamina y se usa bastante, lo que pasa es que es muy adrenogénica, y esto es cierto, es muy adrenogénica. Se puede utilizar la vasopresina ya cuando se alcanzan dosis mayores de 3 microgramos por kilo por minuto de la noradrenalina. Es importante dominar las dosis de estos medicamentos. A la mayoría de los lugares donde lleguen le van a preguntar, yo siempre pregunto cuando recibo un paciente con amina, ¿qué dosis de nora tiene? Me dicen, una en 100 a 10. ¿Pero qué dosis? Y no te dicen la dosis. Las dosis, mientras más altas estén, tienen una relación directa con la mortalidad y es uno de los parámetros que uno mide, por supuesto, en la evolución del paciente. Las dosis de la nora es de 0.05 o 0.01, hay algunos que dicen hasta un promedio de 3, se puede utilizar incluso hasta 8, pero ya de 3 a 8 los cambios que produce sobre el estado hemodinámico del paciente son prácticamente los mismos. Por eso es que ahí recomiendan que cuando se llegue a 3 se comience con el uso de la vasopresina. La epinefrina, como ya vieron, tiene la ventaja de que puede también tener
su función sobre la función contráctil del corazón. Por tanto, a veces no tenemos dobutamina y podemos usar epinefrina, la dosis de 0.1 a 0.3 microgramos por kilo por minuto. La dobutamina es de 5 a 20 microgramos por kilo por minuto y la dopamina también es de 5 a 20 microgramos por kilo por minuto. Otra cosa importante a mencionar aquí, que ya no es así, que no se maneja así, es lo de la famosa dosis renal de la dopamina. Miren, eso no existe. Eso de poner la dopamina a baja dosis y que me mejora el flujo de la arteria aferente y que me mejora la función renal, no es así. Ya se ha comprobado por diferentes estudios multicéntricos que no tiene efecto sobre la mejoría de la función renal y sin embargo todavía vemos por ahí algunos médicos que indican la dopamina a dosis renal para mejorar la función renal. Realmente no es así, no la sigan utilizando en caso de que tengan ese concepto todavía metido por alguna parte. Eso es con respecto a la utilización de dopamina, que es uno de los pasos fundamentales en el tratamiento de hecho séptico. Si es posible, cuando terminemos la conferencia, les voy a mostrar 2 pacientes que tengo que ya están mucho mejor. Una que es séptica y la otra que no es séptica, y que las dos hicieron un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, las dos hicieron fracaso orgánico, para que vean que es importante conocer un poco más sobre la ciencia, ver en cuál de las dos había que iniciar antibióticos rápido y cómo había que comportarse ante la enfermedad. Vamos a ver si esto es posible hacerlo ahora cuando terminemos la conferencia, para que las vean, ya están mejor, pero todavía están medio malitas. Vamos a entrar a todos los pacientes con sepsis. Hay un estudio muy interesante en Journal de Hospitalization donde se mostró que los pacientes que tienen sepsis con indicación de soporte vasopresor se les puede poner por una vena periférica y menos del 1% su extravasorio se complicó. Pero en este estudio, que es un poquito más grande y fue un análisis post-hoc, un subanálisis del estudio ARISE de sepsis, se comparó la mortalidad 90 días y eventos adversos al iniciar soportes vasopresores por vía periférica versus por vía central. Si uno mira este estudio por encima y no mira el texto completo, se va a llevar la sorpresa que los pacientes, cuando iniciamos soporte vasopresor por vía periférica, aumentó la mortalidad comparado con la vía central. Pero los eventos adversos fueron casi nulos al iniciar soporte vasopresor por vía periférica. ¿Por qué aumentó la mortalidad en los pacientes cuando le pusieron soporte vasopresor por vía periférica? Es porque estos pacientes tenían apaches muy altos, eran pacientes moribundos. Y cuando hicieron el análisis multivariable se dieron cuenta que no hay diferencias significativas en mortalidad cuando le pones el soporte vasopresor por vía periférica versus si le pones soporte vasopresor por vía central. En resumen, en el estudio RISE se evidenció que al iniciar soporte vasopresor por vía periférica no hay diferencias significativas en mortalidad, pero sí hay menos eventos adversos asociados a la inserción de un catéter cuando lo ponemos por vía periférica. Se puede iniciar un soporte vasopresor por vía periférica y probablemente los pacientes se murieron más porque el soporte vasopresor periférico se le puso rápidamente a los pacientes que estaban más graves y no dio tiempo para ponerles un soporte central. Entonces inició el soporte vasopresor en pacientes más críticamente enfermos, de ahí el aparente aumento en mortalidad sin diferencias en las tasas de eventos adversos. Una vez se realizó el ajuste multivariable, no se encontraron diferencias significativas en mortalidad ni en eventos adversos. Es seguro iniciar un soporte vasopresor por una vía periférica y no hay que esperar a ponerle un catéter venoso central a un paciente para poner un soporte vasopresor. Si le vas a poner soporte vasopresor por una vía periférica, asegúrate que la vía canalizada sea la más proximal posible. Y preferiblemente en la fosa antecubital, porque el 85% de las complicaciones asociadas a vasopresor, que en general fue hematomas, pero el 85% de las complicaciones por poner un vasopresor por vía periférica fue en accesos venosos en la mano, distales a la fosa. Entonces, la guía ya nos dice que, vamos a hablar de esto de una vez, que una vez le pone soporte vasopresor, de una vez trate de poner la línea arterial si tiene disponible, y si no, pues no es necesario, pero trate de buscar en lo posible una monitorización por vía arterial, en lo posible. Pero lo que sí es cierto es que si le vas a poner vasopresores, se pueden poner por vía periférica. ¿Cuándo deberíamos llevar a nuestro paciente a UCI? No vamos a discutir mucho de esto, simplemente mencionar que cuando los pacientes llegan a una UCI antes de 6 horas de haberles hecho el diagnóstico de choque séptico o sepsis, mejora mortalidad. Cada hora de demora entre la transferencia de urgencias a UCI aumenta en 1.5 la mortalidad
en sepsis, y esto tiene una diferencia significativa. Pero si no hay posibilidad de cama en UCI, igual eso no debe retrasar la terapia en urgencias, e igual se debe iniciar toda la terapia posible porque la tenemos disponible en urgencias. Pero el mensaje de Survive Sepsis del 2021 que me parece muy al lugar es que las UCI no deben poner trabas para trasladar pacientes con sepsis o choque séptico para que lleguen a UCI. Esto es para los perros viejos resabiados que hasta que no tiene gases, paraclínicos, sofá, soporte vasopresor y un central y no está intubado, no lo aceptan. Entonces, cuando se va a comentar a un paciente de urgencias a UCI, no deberían por qué ponernos excusas de que hasta que le ponga el central yo se lo acepto, o hasta que usted no tenga un lactato, o hasta que no le ponga soporte vasopresor, o porque el paciente no esté hipotenso, pero si esté hiperlactatémico no se lo voy a aceptar, no. Ya se demostró claramente que si lo logramos trasladar una vez le hacemos el diagnóstico de sepsis o choque séptico y requiere monitorización y soportes vasopresores y avanzados, llevarlos y que los acepten antes de 6 horas mejora mortalidad. Y si la UCI nos pone un problema para trasladarlos, a pesar de que tienen camas, después de 6 horas, ellos deben justificar por qué le aumentaron la mortalidad al paciente cuando tenían camas disponibles. Y ahora pasamos a una parte muy importante. A ver, hasta aquí. En la primera partecita, espero que quede claro que no es necesaria la realización de un catéter venoso central, que eso no sea limitante para administrar las drogas presoras. Y que tampoco sea causa para ser criticado por otros médicos, como también lo he visto, pero el paciente está grave no tiene un catéter venoso central, no es totalmente necesario. Sí es más cómodo, es verdad que es más cómodo, es verdad que es mucho más funcional un catéter venoso central, es verdad que a veces estos pacientes por el mismo grado de deshidratación o de edema es bastante difícil localizar una vena periférica, pero no es totalmente necesario ni nos puede limitar a la hora de accionar de manera rápida sobre este tipo de pacientes. Y lo otro, con respecto al traslado a terapia intensiva, obvio que es importante trasladarlo lo antes posible. Muchísimas veces no encontramos disponibilidad de las camas de terapia intensiva, por lo tanto, mientras más manejemos en estos casos, que son casos bastante frecuentes, mejor podemos hacer el tratamiento, que insisto en que no sea protocolizado, porque a medida que vayan viendo pacientes de este tipo se van a dar cuenta que es muy diferente lo que se hace de un caso a otro. En un caso a veces con 500 mililitros de volumen ya resolviste, en otro caso le pasa 3.000 y no ha resuelto, y realmente no debe protocolizarse tanto ni dogmatizarse tanto el modo de actuar sobre este tipo de pacientes, sino dirigirlo más a comportamiento individual del paciente frente a las diferentes medidas que estamos haciendo. Sí debe protocolizarse qué cosas es lo que debemos hacer, ¿ya? O por lo menos conocerse qué cosas es lo que debemos hacer por paso para no hacer daño y para poder actuar lo más rápido posible. Ahora vamos a ver qué dicen las guías sobre el uso de antibióticos, que estas guías particularmente dicen poco, no son muy específicos sobre el tipo de antibiótico que utilizar. Eso más bien depende de cada uno de nosotros, del medio, de cómo conozcamos el medio donde estamos, del mapa epidemiológico que tengamos, del centro donde estamos, de lo que conozcamos, de la respuesta a los antibióticos en dependencia del foco que presente el paciente. Ustedes saben que no es lo mismo tener una neumonía extrahospitalaria que tiene ciertos gérmenes con mayor frecuencia que tener un pie diabético que tiene otros gérmenes que son de mayor frecuencia. Más o menos uno sabe cuál es la antibiótico terapia empírica que debe empezar a utilizar y no perder el tiempo. Entonces, otra de las cosas que debe hacerse lo antes posible. Y ha sido precisamente uno de los errores de algunos estudios antiguos con respecto a la sepsis, que demoraban mucho la utilización de antibióticos y se ve que tiene una relación directa con el aumento de la mortalidad del tratamiento en sepsis, y es que los pacientes que tienen sepsis, no todo paciente febril requiere un antibiótico, partamos de allí, no todo paciente febril está en sepsis, pero sí hay unas horas de oro que debemos respetar. Es que los pacientes que están en choque séptico, es decir, tienen lactato mayor a 2 o requieren soporte vasopresor por más de 1 hora para mantener medidas por encima de 65 milímetros de mercurio, debemos hacer todo lo posible por poner el antibiótico apropiado en la primera hora. Si el paciente no tiene choque, pero tiene sepsis, ese paciente tenemos 3 horas para ubicar el foco e iniciar el antibiótico apropiado. En eso se resumen esta diapositiva. ¿Y esto por qué? Porque ya sabemos desde hace mucho tiempo, este es un estudio que les traigo relativamente reciente del 2017, pero ya sabemos desde hace mucho tiempo que entre más rápido le ponemos un antibiótico a un paciente, mucho mejor. Obviamente los antibióticos no son medicamentos inocuos, aumenta las resistencias bacterianas, aumenta toxicidad y aumenta los eventos adversos como diarrea, infecciones por Clostridium,
etcétera. Y tenemos que saber cuándo ponerlo. No le vamos a poner antibiótico a una falla cardíaca que porque tenemos miedo porque tenga una sepsis, no. Pero en pacientes que en general tienen sepsis y choque séptico, y en especial los que tienen choque séptico, ponerles antibiótico en la primera hora mejora mortalidad de forma significativa. Y si uno se demora más de 6 horas en ponerle antibiótico, la mortalidad se aumenta de forma prohibitiva. Este efecto es más marcado en los pacientes que tienen choque séptico, en donde iniciar el antibiótico en la primera hora versus no ponerlo en la primera hora aumenta mortalidad, peor hacia los pacientes que nos demoramos más de 1 hora en poner el antibiótico. Si el paciente tiene clínica de choque séptico, pone el antibiótico de forma temprana. Y vean cómo lo que nos dice el doctor Liu y sus colaboradores, a pesar de que tiene detractores, la guía ya se pone encima de ellos, y es que demoras horarias de la administración de antibióticos fueron asociados con un incremento en la tasa de mortalidad hospitalaria entre pacientes quienes reciben antibióticos dentro de las primeras 6 horas. Esto empeoró en el grupo de choque séptico y aumentó la mortalidad de pneumonía en los pacientes con choque séptico. Entonces, ¿qué antibiótico ponerle a los pacientes? Y lo primero es que tenemos que mirar el foco. Si nuestro foco predice cocos gram positivos, ese paciente deberíamos ponerle un antibiótico tipo beta-lactámico. ¿A qué pacientes deberíamos ponerle cubrimiento para estafilococo aureus resistente a meticilina? Muy pocos. Vean que solo el 5% de las infecciones por gram positivos en sepsis, solo el 5% son estafilococo aureus meticilina resistentes. Y esos pacientes generalmente tienen historia previa de colonización por estafilococo aureus meticilina resistente. Generalmente tienen antibióticos previamente, no nos dicen cuánto. Generalmente tienen infecciones en piel recurrentes o heridas crónicas. Generalmente son pacientes que tienen hemodiálisis o dispositivos invasivos. Generalmente tienen hospitalizaciones recientes o están hospitalizados. O generalmente tienen enfermedad o choque séptico o están muy malos. Si el paciente tiene factores de riesgo para estafilococo aureus meticilina resistente, deberíamos cubrir con estafilococcus aureus meticilina resistente antibióticos para ello, tipo vancomicina, tipo daptomicina. Si no tiene estos factores de riesgo, es mejor no ponerle ese cubrimiento y dejarle, por ejemplo, un beta-lactámico. Para los cocos gram negativos, solo deberíamos ponerle antibióticos dual. Si hay sospecha, deberíamos ponerle un antibiótico tipo beta-lactámico. ¿A qué pacientes deberíamos ponerle cubrimiento para estafilococo aureus resistente a meticilina? Muy pocos. Vean que solo el 5% resistente a antibióticos para ello, tipo vancomicina, tipo daptomicina. Si no tiene estos factores de riesgo, es mejor no ponerle ese cubrimiento y dejarle, por ejemplo, un beta-lactámico. Para los cocos gram negativos, solo deberíamos ponerle antibióticos dual si hay sospecha de un germen multiresistente, es decir, que el paciente ya tuviera una colonización en el último año por una bacilo gram negativo multidrogoresistente, como por ejemplo una E. coli ble. Que el paciente se encuentre en un hospital donde haya una alta prevalencia para infecciones por bacilos gram negativos multidrogoresistentes, por ejemplo, hospitales que tienen alta prevalencia de ble, aunque esto no lo tiene que decir nuestro infectólogo, eso no es algo que uno puede asumir como tan tranquilamente, tiene que conocer las estadísticas de hospital. Que el paciente se encuentre hospitalizado o venga a un centro de atención asociado a cuidados de la salud. Que haya recibido antibiótico de amplio espectro en los últimos 90 días o que tenga hospitalización reciente en menos de 90 días. Si sí, deberíamos ponerle doble antibiótico. Si no, podríamos poner una monoterapia apropiada. Y hay pacientes que pueden tener riesgo para hongos, quienes podríamos ponerle cubrimiento antifúngico, que son los pacientes que tienen neutropenia febril persistente, que es decir, que persisten febriles con neutropenia a pesar de 4 o 7 días de antibiótico, que tengan riesgos de cándida, riesgos de mohos o riesgos de levadura. Entonces siempre escalar cuando tenemos los resultados de los cultivos y el germen es sensible, siempre escalar los antibióticos a una terapia una vez se logra el elemento de identificación de gérmenes según el antibiograma. Estos son los riesgos para hongos, no vale la pena mencionar uno por uno, simplemente de pronto revisar esta tablita cada vez que nos enfrentemos a un paciente que tenemos un sepsis o choque séptico para definir si realmente tiene riesgo de hongos y hacerle un cubrimiento apropiado. No hay ninguna evidencia que diga que hay que iniciar antivirales en pacientes con choque séptico sin saber un foco claro. No existe evidencia que sugiera alguna terapia antiviral empírica en sepsis o choque séptico modifique desenlaces, así que la guía no puede hacer una recomendación a favor o en contra. Siempre es importante recordar
el PKPD de los antibióticos en pacientes críticamente enfermos, porque en ellos los antibióticos se comportan de una forma muy distinta a un paciente sano. Y recordemos que las aminoglucósidos tienen mayor beneficio y menor toxicidad si se ponen una vez al día, salvo que estemos en escenarios, por ejemplo, como endocarditis, aunque hoy en día también nos recomiendan que se pueden poner una vez al día. Los beta-lactámicos, recordar que es mejor ponerlos en infusiones continuas con una carga de bolo, mejor que bolos intermitentes. La colistina siempre tener en cuenta junto con la daptomicina, fluoroquinolonas y vancomicina la función renal para ajustar las dosis y evitar toxicidades, y la vancomicina estar evaluando constantemente los niveles de vancomicina siempre y cuando esté disponible en nuestra institución. Lo mismo aplica para los antifúngicos, siempre estar pendientes de la función renal para ajustar la dosis. En cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, esto sí es algo muy clave, y es que históricamente nos basamos en lo que nos recomendaron nuestros profes expertos en los 80s y 90s, pero a medida que ha aparecido evidencia nos hemos dado cuenta que de pronto la recomendación de expertos, por ejemplo, para neumonía, de ponerse antibióticos durante 12 días no tiene diferencias comparado con 8 días. Se puede cortar inclusive la terapia, y hay estudios que nos hablan que se puede poner antibiótico inclusive solo 3 días para neumonía, siempre y cuando no estén en UCI o no estén muy complicados. Para bacteremia, antes nuestros profes nos decían, no, mira, hay que ponerle 14 días. Si el paciente tuvo bacteremia y no se encontró en UCI, le podemos dejar 5 o 7 días, pero si el paciente estuvo en UCI, no hay suficiente evidencia para poner esta terapia tan corta, y se podría poner de 10 a 14 días. Para las infecciones abdominales de 5 a 15 días, dependiendo de las recomendaciones de los expertos, pero generalmente con 5 a 8 días es suficiente, y para infecciones urinarias con 5 días es suficiente. Si tenemos alguna duda de cuánto debería durar nuestra terapia antibiótica, porque no siempre el foco es claro, porque de pronto se controla tardíamente el foco por diferentes razones, la procalcitonina aparece como una opción atractiva. Y vean que hay estudios muy recientes, de hace más o menos unos 4 o 5 años, que nos habla que la procalcitonina se puede utilizar para suspender los antibióticos. Y vean que en este estudio, un estudio prospectivo abierto, aleatorizado, multicéntrico, se comparó suspender el antibiótico basados en la procalcitonina, que se redujera más de un 80% del pico o que se negativizara, versus el criterio clínico. Y este fue un estudio que se hizo más bien en pacientes en UCI, no tenían necesariamente que tener sepsis. Todo paciente en UCI con antibióticos se ingresaba mayor de 18 años. Se excluyeron otros pacientes que tuvieron otras indicaciones de antibióticos, excepto infecciones graves, infecciones distintas a bacterianas usuales, o que recibían antibiótico por alguna otra razón los excluyeron. Y como ya mencioné, pues el criterio de procalcitonina para poder suspender antibiótico cuando había de pronto el uso de antibiótico por alguna infección fue que se redujera más de un 80% comparado con el pico máximo, o que se negativizara. Entonces, si usted le quita antibiótico... Entonces, con respecto a la duración del tratamiento antibiótico, esto es algo que también se viene discutiendo hace algún tiempo, porque es verdad que nos hemos guiado toda la vida por tiempos preestablecidos sin mucha justificación desde el punto de vista médico. Y casi siempre decimos sepsis urinaria alta, 14 días de tratamiento. Neumonía, 10 días de tratamiento. Y realmente no es así. La clínica, se lo decía desde ayer, es el parámetro fundamental que nosotros tenemos para cualquier tipo de actuación que vayamos a hacer con cualquier tipo de paciente. Si el paciente clínicamente está mejor y sí, lo complementario nos ayudan a certificar esto, pues no hay necesidad de prolongar el uso de antibióticos, que también puede tener un efecto deleterio sobre el organismo. Ideal sería tener procalcitonina. Es verdad que la procalcitonina, cuando se reduce el 80% de su valor, bueno, pues es indicativo prácticamente de que ya no hay sepsis bacteriana o de que ya esta está perfectamente controlada, y puede ser uno de los parámetros para retirar el tratamiento antibiótico. Con la procalcitonina, hoy por hoy se tiene un poquito más de precaución, pero a la hora de decidir el tratamiento, si comenzar con el tratamiento antibiótico, porque se ha visto que no es exclusiva para los casos de sepsis bacteriana. Por ejemplo, en la reciente epidemia de COVID se veía que tenían una elevación de procalcitonina y sin embargo no eran pacientes sépticos. Algunos sí eran sépticos, no se complicaban con una sepsis bacteriana, pero otros no, y sin embargo tenían los niveles de procalcitonina altos. Entonces, como siempre les digo, hay que pensar, hay que tener dudas sobre lo que ya está escrito, también hay que tener un nivel bastante amplio de conocimiento para poder saber qué cosa es lo mejor
que podemos hacer por el paciente. Y como decía mi profesor de toda la vida, cada vez que uno enseña algo también tiene que enseñarlo a dudar, porque la verdad realmente es totalmente relativa en todos los aspectos de la vida. No existe una verdad absoluta y puede ser que cualquiera de ustedes el día de mañana se dé cuenta de algo que está escrito de otra manera y bueno, eso es una revelación en el mundo de la medicina. Esas cosas son entusiasmantes, uno debe tratar siempre de buscar qué cosas son mejor para el paciente y de tener sus propias experiencias y no guiarse totalmente por lo que dice una guía que al final no es efectivamente una norma. Es importante reconocer el sitio de donde proviene la sepsis para poderlo resolver. Hay pacientes que ya hay mucho escépticos por el acceso, por supuesto el acceso hay que quitarlo. Y así, es importante conocer cuál es la fuente, es una de las cosas que también se tratan en todas las guías, y bueno, sobre todo porque ya se sabe, es bastante conocido cuáles son los gérmenes más frecuentes en diferentes sitios de infección, y por supuesto que nos orienta un poco más hacia la utilización de la terapia antibiótica. Otro aspecto importante en los pacientes con shock séptico es el tratamiento ventilatorio. Muchas veces a este tipo de pacientes que además cursan con distrés respiratorio, con sobrecargas hídricas, con trastornos de la oxigenación, por varios mecanismos, es necesario realizar la intubación y la ventilación mecánica del paciente para lograr una adecuada oxigenación. En estos casos no existe diferencia ninguna en la ventilación del paciente séptico a la ventilación del paciente crítico de cualquier otra patología. Se sabe que en la actualidad lo que nos rige a nosotros para ventilar a un paciente son todas las medidas de protección ventilatoria, BTs bajo, PIP también lo más bajo posible, tratar de no hacer daño mecánico con el ventilador. Esos son los mismos parámetros que rigen al paciente séptico, teniendo en cuenta que casi siempre es un paciente distresado y las particularidades en cuanto a la ventilación del paciente distresado. Lo que sí es importante es darse cuenta cuando tenemos que ventilar al paciente, ¿ya? Y no dejar pasar el tiempo. Se sabe que el esfuerzo respiratorio aumenta un 5% del gasto cardíaco. Estos pacientes a veces tienen disminución del gasto cardíaco y por supuesto que empeora la situación clínica. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de reconocerlo. Lo otro a tener en cuenta son los criterios de transfusión. Desgraciadamente, todavía se quiere transfundir por cualquier cosa y con cualquier cifra de hemoglobina. Realmente esto tenemos que cambiar un poquito la visión, ¿ya? Si pueden, cuando vayan a estudiar sobre el tema, ya les digo, estudiar las cosas de terapia es un poco complicado, porque estudiar muchas cosas, tratan de buscar las guías de transfusión, que están muy buenas las últimas guías de transfusión, por cierto. Y sobre todas las cosas, a la hora de transfundir a un paciente, recuerden que la única función que tiene la hemoglobina en el organismo es transportar el oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con 8 de hemoglobina, un ejemplo, saturando 100% sin dificultad respiratoria y sin otros factores agravantes, con 7 de hemoglobina, sin otros factores agravantes, ¿para que lo voy a transfundir? No es necesario transfundirlo, ¿ya? Ahora, si ese paciente tiene un shock séptico, un infarto, otra cosa donde yo necesite mejorar el transporte, que es lo único que voy a aportar cuando transfunda a un paciente, bueno, pues entonces lo transfundo con 6 pico de hemoglobina. Pero incluso en otras patologías, ¿no? En otros casos, ya actualmente se aboga por no transfundir. Por ejemplo, en insuficiencia renal crónica, es normal que el paciente con insuficiencia renal crónica tenga anemia. No es normal, pero es parte de su enfermedad. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la indicación de la transfusión y estar claro en cuál es la única función que cumple la transfusión. Ni aporta volumen, porque lo que aporta es masa, ni me va a mejorar el estado séptico del paciente. Lo único que va a hacer es transportarme el oxígeno, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto también, que es otra de las cosas que más se hace en los pacientes sépticos. Esto es de manera general cómo se aborda un paciente con sepsis, con shock séptico. Sabes, bueno, en la clasificación, que esto es de las dos cosas que se habla en la actualidad, desde el año 2016, no es una cosa que sea reciente, no ha cambiado, esa es la clasificación que mantiene la sepsis.
saber cuáles son los cambios que ha habido con respecto a los scores que se utilizan. Por ahí lo oyeron hablar de Apache. El Apache es un score de severidad que se utiliza siempre, siempre, siempre en todos los pacientes críticos. Es un paciente que nos permite un poco clasificarlos al ingreso, un poco valorar cuál es el seguimiento y hasta nos ayuda a la hora de las tomas de decisiones difíciles, como a la hora de tomar decisiones en cuanto a la limitación del esfuerzo terapéutico, porque tiene alta relación con la evolución y con la mortalidad. Entonces, saber cuáles son los scores que se aplican en este caso de pacientes, saber cuáles son los signos que me indican que estoy dentro de los objetivos hemodinámicos que cumple el tratamiento de los pacientes sépticos y saber qué cosas es lo que tengo que hacer para buscar que el paciente realmente esté mejorando o que tenga una buena reposición de volumen o que esté perfundido, conocer cuál es la función del ácido láctico, conocer cuáles son las soluciones que tenemos que administrar, en qué cantidad, las amigas, las dosis que tienen y bueno, todas las cositas que hemos visto de cómo se aborta el paciente séptico. Es más bien o muy parecido, así se abortan todos los pacientes graves, ¿ya? Todos los pacientes graves tú tienes que lograr primero tratar de determinar la causa lo antes posible, que es lo más cercano a la solución. Si no se determina la causa, difícilmente podamos corregir todas las consecuencias que producen en el organismo. Segundo, saber monitorizar al paciente, saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer primero. Tener un buen equipo de enfermería al lado, tener personal que esté entrenado en la atención al paciente crítico y, por supuesto, conocer todos los valores que se pueden monitorizar con la monitorización no invasiva, la que es más frecuente, o con la invasiva, para saber cuándo estamos sobre lo correcto y cuándo no. Hay algunos procederes que hay que saber cómo hacerlo, para tuviéramos una parte práctica de algún curso de terapia, para que aprendan a intubar, para que aprendan a hacer canalización de venas profundas, para que aprendan cómo se hace una pleurotomía, cómo se desfibrila. Hay varias cosas que sí o sí tienen que saber los médicos que trabajan en emergencia, porque son cosas que le salvan la vida al paciente. Es imposible no dominar estas cosas, que no se pueden hacer de manera habitual. Es imposible que ustedes aprendan a intubar de manera habitual. Eso hay que hacerlo, o aunque sea con una maqueta, pero hacerlo. Y sería realmente importante, no sé, hacer otro curso para referirnos a este tipo de cosas y a la monitorización, porque a través de la monitorización nosotros podemos incluso dirigir un poco la terapéutica del paciente y ver cómo se comporta cada cosa ya cuando la tengamos bien estructurada en un monitor o cualquiera de esas cosas, sobre todo monitorización de la parte cardiovascular, monitorización respiratoria, que también es bien importante. Sería bueno que aprendieran también cómo utilizamos los ventiladores para por lo menos que puedan acceder al paciente en su primer momento. No estamos hablando de técnicas de ventilación ni de maniobras que hay que realizar durante la ventilación, sino por lo menos saber ventilar al paciente, saber cómo salvarle la vida en un momento determinado. También sería bueno que pudiéramos darlo en algún momento, bueno, que tengan una idea más grande de lo que es la monitorización o el abordaje del paciente crítico. Vamos a tomar un receso de unos 15 minutos y entonces después vamos a hacer lo que les dije de los dos casitos para que vean la diferencia. Fueron casos que llegaron más o menos igual, llegaron hipotensas, llegaron con trastornos de la función renal, es decir, con fracaso orgánico, y una escéptica por un aborto séptico, y la otra nada que ver con una sepsis, una enfermedad que todavía no hemos podido determinar la causa exacta, pero bueno, es una enfermedad sanguínea, parece. Y no está séptica, además, la señora. Sin embargo, fueron pacientes que llegaron graves las dos, que las dos tienen una respuesta inflamatoria, y si tienen que recordar eso, lo único que sube los leucocitos no es la sepsis, y hay que tener cuidado con esto. Cuando el COVID, recuerdo que se aumentaba la terapia antibiótica y se aumentaba la terapia antibiótica por la leucocitosis. La leucocitosis es una respuesta ante el estado inflamatorio, y el COVID es una enfermedad que produce un estado inflamatorio sistémico. Ajá. Entonces, no tiene por qué ser precisamente la presencia de una infección la que me suba los leucocitos. Otra de las cosas que lo sube es el uso de esteroides, que también se usa bastante en el mismo COVID. Y hay varias cosas a tener en cuenta para hacer diferenciaciones clínicas en cuanto al comportamiento de los pacientes con referencia a los laboratorios. Entonces, vamos a tomar un receso y después seguimos. Ya, doctora, volvemos entonces en 15 minutos. Muchas gracias. Muchachos, ¿están por ahí?
Doctora, tengo una pregunta antes de iniciar la segunda parte. Sí. Como estaba mencionando del Ringer lactato, que es un cristaloide útil en pacientes con sepsis, tenía la duda de que el lactato, o sea, que es parte del Ringer lactato, no afecta o no perjudica a un paciente crítico. En grandes cantidades sí tiende a subir un poco el lactato, pero si no, no hay ningún tipo de problema con la utilización de riñón lactato. De hecho, es de elección, es el cristaloide de elección. En el caso del, de los pacientes críticos, ¿ya? Hay que tener cuidado en pacientes que tengan un ácido láctico elevado, por supuesto. ¿Ya? En pacientes que tengan concomitante a el evento séptico, una acidosis láctica, hay que tener un poco más de cuidado, pero no se contraindica la utilización de riña lactato por debajo de 4.000 mililitros, ¿ya? Ya cuando se pasan más de 4 litros, en este tipo de pacientes sí hay que tener un poco más de precaución. Pero incluso cuando una de las maneras de hacer seguimiento de si estamos respondiendo bien al paciente es precisamente con la medición del lactato y con el uso de rigen lactato, se mide el lactato cuando el paciente está respondiendo bien a la terapéutica, empieza a bajar la cifra de lactato, que es uno de los marcadores precisamente de la utilización, ¿no? Del espacio vascular y de la perfusión del paciente. No se contraindica su uso a pesar de llamarse rigen lactato. Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto al tema sepsis? ¿Alguna otra preguntita? ¿Nada? Nos vamos a ver un momentico lo de las pacienticas. A ver, yo en esta clínica no tengo terapia intensiva, ¿ya? Tengo todo para atender un caso de terapia intensiva, pero no tengo terapia intensiva establecida. No quiere decir que no atienda, por supuesto, se me complica un caso en el quirófano, se atiende el caso de terapia, si llega un caso grave, se atiende. El otro día nos llegó el niñito que prácticamente estaba fallecido, estuvo ventilado y todo, sin ningún problema, porque lo que sí uno tiene que hacer es tratar de garantizar todas las cosas que son necesarias para la atención del paciente. Aquí tienen a la primera pacientica, no sé si la logran ver. Saludo al público. Esta pacientica es la pacientica que está en estudio, que llegó realmente en condiciones muy graves, no es una paciente séptica, sin embargo estaba en anasaca, estaba con extravasación de volumen, estaba en disfunción orgánica, sobre todo disfunción respiratoria, casi que con criterio de ventilación, con una falta de aire importante, con derrame pericárdico, con fracaso de la función cardíaca, pero no precisamente por una disminución de la fracción de eyección, ya tenía 50% de fracción de eyección. En ella se hizo la ecografía, se determinó que si estaba bien o no perfundida, y bueno, lo que sí se determinó es que en vez de poner el líquido, lo había que quitarle, ya a pesar de su estado hemodinámico, porque realmente estaba hiperpolémica y, bueno, en anasaca, ¿no? Como habíamos dicho. Como ustedes ven, aquí hay de todo, por si acaso se nos complica esta paciente, que ya no se va a complicar, gracias a Dios, está su ventilador, su bomba, su monitor, todo lo necesario, que hay tomas de oxígeno en caso de que sea necesario ventilar la paciente, el carro de paro anda por allá, por aquí andan nosotros insumos de ventilación, aquí está todo preparado por si es una paciente grave. Pero bueno, lo que quiero que vean es que la sepsis hay que determinarla bien y hay que saber bien que estamos frente a un caso séptico, porque no todas las patologías son sepsis, sin embargo pueden conducir a algunas a fracaso orgánico y pueden conducir a algunas a una sintomatología que te recuerda mucho a un paciente séptico. Esta señora que acabamos de ver tiene puesto ceftriaxona en el tratamiento como antibiótico profiláctico, porque todo lo que se encharca se infecta y estaba en edema agudo de pulmón, pero no porque sea una paciente séptica, tiene todos sus cultivos negativos, no tiene fiebre, no tiene ninguna de estas cosas que me hablan a favor de una sepsis. Ahora tenemos a esta paciente, las dos llegaron al mismo tiempo, hace 48 horas más o menos. Buenas tardes. Tenemos a esta paciente que sí es séptica, que ya está mucho mejor, gracias a Dios. Ya mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Esta paciente sí hizo un evento característico ya de un shock séptico cuando llegó. Hizo hipotensión, frialdad cutánea, tiene de hecho trastornos con la función renal, porque se afectó la función renal por la hipoperfusión que tenía. Es una sepsis por un aborto de impulso de más de 15 días, con un resto por allá adentro, que por supuesto se extendieron. Empezó con una sepsis localizada a nivel del útero, demoró demasiado en la atención médica y llegó ya
iniciando un choque cítrico. En esta paciente comenzamos rápidamente la infusión de volumen, se le puso Miguel lactato, se le pasaron 1000 mililitros y se le puso pum. Se le puso pum a esta paciente y respondió perfectamente a la terapéutica. No fue necesario para nada utilizar las aminas expresoras. Ninguna de las dos tiene abordaje venoso profundo, las dos eran caso cabe. Por eso les digo que no sea una limitante del abordaje venoso profundo. Nosotros aquí yo atiendo población clase media baja, no puedo tener muchas exigencias porque no les da la economía para eso y siempre existe la alternativa para poder tratar a estos pacientes de manera efectiva. Lo único que tienen que hacer es saber qué cosas no hay que hacer y hacerlo, ¿ya? Y bueno, por esto es importante, por supuesto, que estudien. Si alguno de ustedes va a adentrarse en el mundo de la terapia intensiva y de la emergencia, es hermoso, pero lleva mucha dedicación, lleva mucho empeño, lleva mucho estudio para poder tener realmente la idea de cómo se aborda a un paciente crítico y bueno, no equivocarnos, ¿no? Y no hacerle daño al paciente. Hasta aquí son los temas que habíamos dicho que íbamos a tratar. Realmente un poquito atropellado el día de ayer, ¿no? Porque son temas largos, nutrición es muy larga, también el medio interno es muy largo. Y bueno, había que tener tiempo para poderles dar por lo menos lo esencial y que se fueran con una noción de lo que se hace, ¿no? Con respecto a estas cosas para el seguimiento y el mantenimiento del paciente. Como ustedes ven, en la conferencia de hoy se habló algo también que tiene que ver con lo que dijimos ayer y todos los temas son muy relacionados realmente porque todos son importantes a la hora de atender un caso grave. Yo voy a hacer una recopilación de la mayor información que les pueda pasar sobre estos temas para que ustedes tengan para estudiar y bueno, van a que se les haga llegar, denme aunque sea un día para hacerlo y ya después se los mandamos, no sé, por esta misma vía. Para poder tratar de juntar ahí lo más novedoso, las guías y estas cosas que es bueno, por supuesto, conocerlas y es bueno siempre tenerlas y deben saber cada tema, cuál es la guía más específica y por dónde es que se debe estudiar, para no estar leyendo información que no es de todo cierta y estudios que no son realmente importantes desde el punto de vista de la evidencia. Por leer hay mucho, por saber hay más todavía. Siempre vamos a tener bibliotecas por saber, y más en un mundo tan cambiante y que desconocemos realmente muchísimas cosas. Y bueno, espero que hayan al menos entendido los temas que se impartieron y bueno, que tengan una idea de más o menos lo más importante con respecto a cada uno de estos temas. Ana, no sé si vas a decir algo para concluir. Sí, doctora, consultar a los estudiantes, a las personas que están acá en sala, si tienen alguna consulta, alguna duda, algún aporte para que podamos también hacer la retroalimentación, que quizá en algún momento no hemos podido captar todo. Tal vez lo podemos hacer por chat, tal vez lo podemos habilitar sus micrófonos.